En lo personal, además de los 3 años de alumno, me desempeñé 7 años como profesor en esta academia, a los cuales debo agregar el tiempo que llevo en mi calidad de oficial en retiro. Por ello he sido testigo presencial, de primera línea, de cómo ha cambiado nuestro instituto, no solo en cuanto a infraestructura, sino también en cuanto a modernidad, tecnología y a la forma de entregar sus conocimientos. Pues bien, en ese contexto, el Centro de Estudios Estratégicos pasó de ser un pequeño organismo dedicado a algunos análisis bastante puntuales a un centro que aumentó no solo en integrantes, sino al mismo tiempo en responsabilidad, reflejadas en nuevos estudios, publicaciones escritas y digitales, y una creciente presencia en el ámbito académico. Nuestras dependencias son un espacio lleno de trabajo, de estudio y desarrollo de actividades que tienen como principal objetivo nutrir a nuestra Academia de Guerra, a sus profesores y alumnos, de perspectivas de análisis y generación de conocimiento. Como sabemos, la inquietud y la reflexión académica son la materia principal en la generación de este conocimiento. Interesa responder preguntas hasta encontrar la respuesta correcta, lo que permitirá su difusión en la forma de artículos, estudios y libros, los que a su vez van desarrollando nuevos espacios. Fue eso lo que sucedió en el año 1888, con la publicación de la primera revista que tuvo este instituto, denominada El Ensayo Militar, creando y fomentando un espacio para la difusión y reflexión dedicado a sus profesores y alumnos. No cabe duda de que el nombre de la publicación que hoy presentamos rescata este patrimonio histórico de aquella primera instancia de fines del siglo XIX para las generaciones actuales y futuras. De esa forma, la revista Ensayos Militares viene a seguir un largo camino de publicaciones del Ejército de Chile, como lo son el Memorial, la revista Historia Militar y la revista General de las Pruebas. Esta primera edición cuenta con una serie de artículos evaluados por un comité académico y un comité editorial, resguardando la rigurosidad de los escritos y siguiendo los mayores estándares académicos para, en un futuro, cumplir con los requisitos correspondientes y lograr ubicar académicamente nuestra publicación. En relación con ello, quiero destacar que nuestra revista aspira a ser indexada en las mejores instituciones de acreditación existentes, para lo cual se requiere que transcurra previamente algunas ediciones. Sin embargo, hemos buscado desde este primer número que la publicación cumpla con las exigencias para ello. Algunas de las medidas adoptadas al respecto son la conformación de un comité académico muy profesional y, lo más importante, con un 80% de sus integrantes ajenos al centro de estudio, y la solicitud e incorporación del ISS en el International Standard Civil Number respectivo, junto a los demás antecedentes requeridos para estos efectos. Compuesta por 4 partes, la revista Ensayos Militares considera inicialmente un panorama de defensa, que tiene como objetivo entregar un análisis general de las principales problemáticas o puntos de atención en torno a conflicto, seguridad y defensa en el mundo. Este panorama, por cierto, cambiará número a número de acuerdo a la situación mundial del momento. Por su parte, la sección Tecnología Militar busca incorporar al lector en los últimos avances en este campo. Agradecemos el aporte de la Academia Politécnica Militar y el mayor Jaime Triviño del CEOTAC de esta academia, quienes aportaron interesantes y completos artículos sobre los últimos avances en el mantenimiento de vehículos militares y tendencias y aplicaciones de mando y control respectivamente. El director de la Academia de Guerra, el doctor Rodolfo Ortega, en su artículo Pensar estratégicamente, el aporte de la historia militar, a partir de una definición de pensamiento estratégico, profundizan en el contexto teórico del concepto, para aportar insumos y dejar a la individualidad de cada lector su aceptación, como también buscan contribuir con una nueva perspectiva sobre la estrategia y la historia militar. El general de brigada Orlando Carter, en La cultura estratégica, historia, concepto y definición, determina la existencia de un concepto de cultura estratégica aplicable a una amplia gama de diferentes estados, sociedades y organizaciones, en general llamadas comunidades. A través del estudio de diferentes investigadores, el autor logra encontrar el origen del concepto, su evolución histórica, filosófica y pragmática, junto a los principales componentes y elementos que lo integran.
general de división Guillermo Castro, en su trabajo Consideraciones estratégicas de la mantención de la integridad territorial y su relación con la seguridad del Estado, discute los alcances conceptuales del objetivo de la defensa nacional y la mantención de la integridad territorial, y cómo las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército de Chile, pueden cooperar ante la carencia evidente de seguridad en las fronteras nacionales. El director de la Academia de Guerra del Ejército de Argentina, coronel Hernán Cornut, escribió el discurso estratégico en el ámbito militar, donde sostiene que aun cuando el recurso de discurrir acerca de la dimensión estratégica de, comillas, algo, logra concitar de inmediato la atención, no constituye una garantía de transmitir un concepto inequívoco. Muy por el contrario, manifiesta el doctor. Hablar de lo estratégico remite a un conocimiento reservado solo para algunos y que no admite legos. De ahí entonces que se centra en el análisis de las causas y consecuencias de la utilización de la estrategia como modelo de ejercicio del poder en el ámbito militar. El capitán de navío Fernando Tobí, en Desarrollo de Fuerzas basado en capacidades estratégicas, evolución, revolución o más de lo mismo, incursiona en el proceso de toma de decisiones estratégicas de seguridad nacional y de planificación de fuerzas militares, siempre cruzado por elementos políticos, burocráticos y organizacionales que oscurecen o distorsionan los factores racionales del mismo. Se pregunta entonces si nos encontramos ante una evolución de las técnicas iniciales, de una revolución que plantea nuevos paradigmas, o simplemente se trata de más de lo mismo. En ese mismo sentido, el mayor Hernán Pablo Alfonso, del Ejército Argentino, contribuye con el tema evolución de la política de defensa y sus implicancias en la reforma y modernización del sistema defensivo militar argentino, donde manifiesta que dicho sistema se encuentra sometido a un profundo proceso de reforma y modernización, en un marco regional caracterizado por la baja probabilidad de ocurrencia de acciones bélicas. Tal proceso se ha estructurado a partir de dos pilares fundamentales, que son la construcción de un sólido y minucioso corpus juris de la defensa nacional y un ciclo de planeamiento y diseño de fuerza basado en planeamiento por capacidades en reemplazo de las hipótesis de conflicto. El doctor Jaime Abedrado, en su artículo Escenario estratégico en América Latina, desafíos para la seguridad y defensa del siglo XXI, comparte una visión político-estratégica del continente observando en perspectiva las transformaciones de nuestra región, para, desde allí, proyectar los desafíos a la seguridad y defensa en Chile. Esa mirada nos ubica en un contexto que contempla elementos tanto teóricos como de tendencia, con el propósito de identificar nuestra posición como latinoamericanos en un complejo sistema internacional del cual ya somos parte. El profesor Sebastián Briones, en su trabajo Conceptualizando riesgos y amenazas, una mirada al desarrollo terminológico sustancial, aborda las nociones de riesgo y amenaza, las contrasta y compara con términos alternos y aborda su conceptualización desde distintas ópticas. Asimismo, explica la ampliación del concepto de seguridad y revisa su subdivisión, para finalizar señalando tendencias empíricas de ocurrencia de conflictos armados. El teniente coronel Jorge Sanz, en Las Cruzadas Modernas, una guerra geopolítica, examina las zonas de conflicto en el mundo y nos lleva a meditar respecto al nuevo enfrentamiento cruzado que se desarrolla en dos escenarios, diferentes pero con sentido unitario. Ya no con la cruz templar en el pecho, dice el autor, sino con una media luna y una estrella propia de un mundo que hasta hace poco no conocíamos, pero que estaba allí. Habiendo dado muestra de su poder sobre el autor, ha variado la conceptualización del conflicto y de la guerra, incorporándose a la noción de guerra geopolítica. El doctor Iván Dicker, bajo el título de Amor Fati, Mujeres Terroristas, estudia la participación de la mujer en actividades terroristas, desde las protonarquistas rusas hasta las actuales mujeres suicidas islámicas, o aquellas de la violencia revolucionaria, ideológica, étnica, religiosa o nacionalista. En ese empeño examina regularidades y casos excepcionales, como el Ejército Rojo japonés, único que tuvo como fundador y líder máximo a una mujer, Kusako Chitenobu, y el Baden-Meinhof, único que temporalmente estuvo dirigido solo por mujeres. Finalmente,
y también relacionado con el sexo femenino, el artículo de quien habla, el rol de la mujer en el ejército, un estudio sobre las experiencias del caso chileno, señala que si bien la actividad bélica ha sido tradicionalmente una función masculina, esto ha ido cambiando y en épocas más recientes nos llama la atención ver mujeres empuñando armas y comandando unidades en combate, desde aquellas que emplean uniformes hasta las actuales peshmerga, el pueblo kurdo que combaten en el Medio Oriente. El artículo revisa este asunto, centrando el análisis de la situación de la mujer en el ejército de Chile, desde su incorporación a las filas, pasando por las restricciones iniciales a su desempeño, hasta el presente año en que prácticamente está en una situación de simetría con los hombres. Nuestro apartado de reseñas bibliográficas tiene como objetivo invitar al lector a contar con visiones críticas respecto a diferentes obras que se encuentran en el debate actual, como lo son Historia de dos demandas, Perú y Bolivia contra Chile, del embajador Rodríguez Elizondo, Bolivia y la fantasía del mar perdido, de Manuel Rabel Mora, Chile y Bolivia, breve historia de sus controversias, de la Academia de Historia Militar, Transformaciones en el ámbito de la seguridad y defensa, de Diego Jiménez y María Ignacia Matos, A Dangerous War, Threat Perception and U.S. National Security, de Christopher Predor, y finalmente George Kennan, An American Life, de John Lewis Garrett. Como se aprecia, los trabajos que componen nuestra publicación son aportes de diferentes académicos y de distintas universidades y centros de estudio, quienes presentan un panorama amplio de reflexión en variadas temáticas que abordan desde el pensamiento estratégico, cultural, escenarios, discursos, desarrollo de fuerza, papel de la mujer en la defensa y las amenazas, sin dejar de lado el interés por los temas comparados, como en esta ocasión con el ejército argentino. Agradecemos el esfuerzo de los autores, su confianza y diligencia de este proyecto que nos permitió tener una colección de artículos de altísimo nivel. Quiero destacar que el tradicional cuaderno de difusión y pensamiento de Estado Mayor, iniciativa que ya va en su edición 39, la que se cuenta en la 38 porque la 39 está en imprenta, se mantiene, pero dedicado única y exclusivamente a los alumnos de la academia, como un semillero, y donde todos están invitados a participar y a reflejar sus inquietudes literarias. Ha sido un largo recorrido, desde una idea inicial, pasando por la definición del nombre de la revista mediante un concurso, hasta su entrega física por parte de la editorial. La tarea no fue fácil y el mérito es de muchas personas, a todas las cuales agradecemos. Invito a los presentes a leer la revista Ensayos Militares y a reflexionar sobre sus temas, y en un futuro a aportar con sus investigaciones, en vista de fortalecer este nuevo espacio generando una visión crítica y difundiendo los principales temas que involucran la seguridad y la defensa. Una vez más, agradezco a los asistentes y a todos a quienes han participado en el nacimiento de este nuevo proyecto, que nos llena de natural orgullo y nos impone una tarea de alto nivel, expresada en un compromiso de continuo trabajo para consagrar una nueva publicación de excelencia para nuestra querida institución. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del coronel Hugo Harvey Parada. A continuación, se presentará el libro La ruta del iceberg, la aspiración marítima boliviana y sus implicancias para la seguridad y defensa de Chile. Producto del trabajo multidisciplinario de los siguientes investigadores del Centro de Estudios Estratégicos: Andrea Gaete, Mario Gallardo, Cristian Faúndez, Osvaldo Serpa, el coronel Karl Marowski y el teniente coronel Pablo León. Por este motivo, se dirigirá a los presentes el académico de la Universidad de Chile, embajador señor José Rodríguez Elizondo. El profesor Rodríguez Elizondo es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de dicha universidad, cronista de La Tercera y La Vanguardia de España. Es miembro del Consejo Editorial de la revista digital española Tendencias 21, consultor del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, CELARE. Además, es escritor, periodista, crítico de arte y diplomático. Entre sus últimos libros podemos mencionar De Chañar a La Haya, del año 2009, Las crisis vecinales del gobierno de Lagos, 2006,
Chile-Perú, el siglo que vivimos en peligro, del año 2004, y Chile, un caso de subdesarrollo exitoso del año 2003. Buenos días, señor director de la Academia de Guerra, coronel Cristian Bolívar, señor jefe del Centro de Estudios Estratégicos, teniente coronel Pablo León, señor jefe de Gestión de Estudios Estratégicos, coronel Hugo Harvey, amigos civiles, amigos militares. La Academia de Guerra me ha convocado para presentar este libro sobre Bolivia, sobre el conflicto que tenemos con Bolivia, y para mí es un honor hacerlo. Básicamente porque es una obra muy especial por las siguientes tres razones. En primer lugar, porque es un trabajo intelectual de civiles y militares, que es una conquista de nuestro tiempo, algo que en épocas pretéritas nosotros añorábamos, que se pudiera producir esta comunidad de trabajo intelectual entre el mundo civil y el militar. En segundo lugar, porque se trata de un tema estratégico por antonomasia. Y en tercer lugar, por el coraje que implica publicar esta obra en plena coyuntura. Hablo de plena coyuntura, pero sucede que la palabra se queda corta, porque es una coyuntura demasiado larga. Llevamos 7 años a la defensiva ante el Tribunal de las Naciones Unidas. La demanda peruana y hoy día la demanda boliviana, que tienen un eje conductor común. Llevamos 7 años de judicialización de la política exterior de Chile, con todo lo que implica en términos de consumo de energía, política y de recursos. Y llevamos, por tanto, 7 años sin levantar una estrategia que nos permita tomar la iniciativa. Por lo mismo, tenemos acá la base de la importancia excepcional que tiene este libro, no solo para la defensa, para la política exterior de Chile. Y es importante tanto por lo que este libro no es, como por lo que es. Lo digo así porque este libro no es, como pudieran pensar lectores o ciudadanos ajenos a la temática, no es un libro técnico militar, concentrado en los potenciales comparados de nuestros países, en la relación militar histórica, en los efectivos, el equipamiento, las proyecciones de desarrollo del sector. Eso no lo es, porque lo que es lo que lo define. Este libro es una visión de Bolivia desde el pensamiento estratégico, lo cual, para sintetizarlo, significa el pensamiento orientado a conocer al otro. Y esto comprende 4 conocimientos principales en el libro. Primero, el concepto y posibilidades del nuevo Estado plurinacional de Bolivia. Segundo, sus componentes políticos, geopolíticos, étnicos, sociales, económicos, internacionales, diplomáticos y, por cierto, militares. Tercero, lo estratégicamente significativo para Chile y sus vecinos que significa el conflicto actual. Y por último, el conocimiento de la calidad real del liderazgo del presidente boliviano Evo Morales. Por lo mismo, es un libro apto para responder a preguntas decisivas para el presente y futuro de la relación chilena-boliviana. ¿Qué estatura estratégica tiene Bolivia hoy? ¿Cuál es su proyección en el mediano y largo plazo? ¿Qué pretende su gobierno con la judicialización? ¿Pretende que sea el fin o la solución definitiva para su
aspiración marítima? ¿Hasta qué punto un fallo adverso a Bolivia puede terminar con su hostigamiento a Chile por ese motivo? Bueno, este libro ilumina, además de plantear estas preguntas literalmente estratégicas, ilumina algunas coincidencias significativas y llamativas entre Chile y Bolivia. Por ejemplo, el soslayamiento del carácter trilateral real que tiene la aspiración de Bolivia. Por lo tanto, el soslayamiento del reconocimiento de Arica como objetivo histórico vigente para Bolivia. El soslayamiento de que el Perú es un tercero jurídicamente eventual en el conflicto por la demanda, pero que al mismo tiempo es un protagonista político permanente. Desde esta perspectiva, el libro que estamos presentando contiene 5 lecciones tácitas. Primero, es que para defender lo que somos no basta una sólida posición jurídica como la que tenemos. No estoy negando, sino que estoy diciendo que no basta con tener la razón jurídica. En segundo lugar, entender que la diplomacia no se reduce a la aplicación del derecho internacional ni a la concepción de intangibilidad de los estados vigentes. En tercer lugar, que la negociación es de la esencia de la diplomacia por un motivo que nos atañe especialmente, porque sin negociación no puede haber disuasión creíble ni legítimamente plausible. En cuarto lugar, porque los conflictos se deben enfrentar sistémicamente, y con esto quiero referirme a este sistema tripartito en que se empieza con el derecho, se sigue con la diplomacia y se continúa con la defensa. La defensa es un factor ineludible en todo tipo de planteamiento de conflicto. Y por último, la gran lección es que un conflicto de este tipo y el anterior que tuvimos con Perú significa contar siempre con una estrategia integral y actualizada. Ahora bien, los requisitos para aplicar esas lecciones que emanan del libro se pueden reducir a uno: tener una genuina política de Estado. Y para tener una genuina política de Estado no basta con invocar nuestra suscripción al derecho internacional con respecto a los tratados, porque eso lo puede decir cualquier país del mundo. Lo que hay que hacer, lo que hay que tener una actitud dispuesta a sincerar el pasado que hemos tenido, un conocimiento realista de la historia, que es lo único que nos puede permitir abrirnos hacia la imaginación prospectiva. Sin imaginación prospectiva no es posible hacer buenos diagnósticos ni producir una buena estrategia de acción. Ahora, quizá esto se vea con más claridad en este ámbito, en el ámbito militar, por la sencilla razón de que este es el ámbito o el hábitat por antonomasia de la estrategia, donde procesar los errores es una necesidad profesional. En todas mis clases y conferencias sobre los conflictos con Perú y Bolivia he exhumado ese aforismo del general de Gaulle, donde dice que un ejército confecciona sus doctrinas reparando los errores del último conflicto. Precisamente porque la función del militar es estar previendo el conflicto. El error, en ese caso, no significa una derrota electoral, significa temas de vida o de muerte. Por eso es que finalmente yo quisiera recopilar en 4 las lecciones de este libro. Primero, hay que enfrentar los errores cometidos. Segundo, hay que reconocer que hay método en la agresividad del presidente Evo Morales. Tercero, que debemos salir de la espera reactiva. Y cuarto,
que hay que superar la aversión al riesgo. Y en esto último, quiero recordar un aforismo irónico de un diplomático británico, según el cual hay quienes, ante el riesgo de dar un mal paso, optan por no dar paso alguno. Este libro enfrenta ese problema muy decididamente. Esta obra de la Academia de Guerra y de sus investigadores, de su centro de estudios estratégicos, está en la línea de enfrentar un conflicto como lo que es, como un conflicto de poder, y no solo como un conflicto meramente judicial. Termino, por tanto, felicitando a los autores de este libro, que han dado un paso muy importante al juicio, felicitando a la Academia de Guerra por este libro y además por lo que he visto, escuchado acá sobre esta revista, porque significa que están haciendo una gran labor comunicacional. Muchas gracias. Agradecemos al señor José Rodríguez Elizondo por sus palabras. A continuación se dirigirán a los presentes la señorita Marjorie Gallardo, el señor Cristian Faúndez y el teniente coronel Pablo León, editores del libro La punta del iceberg. Marjorie Gallardo es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Argumentación y Estudios del Discurso de la Universidad de Ámsterdam. Cristian Faúndez es periodista de la Universidad Católica, magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra y magíster en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. El teniente coronel León es oficial de Estado Mayor de la Academia de Guerra y del Ejército de Canadá, Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra. Bien, vamos a hablar brevemente sobre el origen y metodología del libro. Como ya mencionó el profesor Rodríguez Elizondo, esta aspiración marítima se extiende por demasiado tiempo y nos parecía oportuno y pertinente hacer un análisis desde una mirada académica y desde el punto de vista de la defensa. Esas son las principales características que quisimos resaltar en este estudio. Aplicamos este método de ley que generosamente nos compartió el comandante Pablo León con nosotros, llevó la investigación y nos permitió ahondar en esta aspiración marítima que también es a veces reivindicación y también demanda. Hicimos en esta presentación presentar específicamente estos tres aspectos, que son las fuerzas y tendencias, escenarios y las implicancias para la seguridad y defensa, principalmente teniendo en cuenta la relevancia que tienen las fuerzas y tendencias para identificar qué es lo que puede venir a futuro. Gracias. Nuestra investigación arrojó los siguientes resultados. Lo primero es la identificación de ciertas fuerzas y tendencias. Ustedes van a ver aquí un sistema de fuerzas y tendencias graficadas con flechas de color azul, aquellas fuerzas que se potencian a sí mismos, y con flechas de color rojo, aquellas fuerzas que hacen el efecto contrario, ¿cierto? Disminuyen unas a otras. Lo primero que nosotros encontramos en la investigación es el concepto de reivindicación. Este concepto está presente y una constante en Bolivia y que toma mucha fuerza, sobre todo con el gobierno de Evo Morales. Pero además hay otras dos fuerzas, que son la refundación y la descolonización, que hasta ahora se comportan de manera incierta. La refundación en particular uno lo puede pensar como un objetivo, que es lo que pretende llegar a hacer el presidente Morales con el Estado plurinacional, que ahora está en desarrollo. Y por otro lado, la descolonización apunta, ¿cierto?, a este desarrollo económico que también se pretende lograr llegar. Finalmente, la identidad boliviana viene a reforzar este primer sistema y potencia a estas cuatro fuerzas como una especie de matriz o núcleo central. Sin embargo, identificamos que hay otras fuerzas que vienen externas. Una de ellas es el socialismo del siglo XXI, que lo que hace es potenciar a su vez la reivindicación
entregando nuevos elementos, pero a su vez la versión boliviana también aporta al socialismo del siglo XXI una especie de refuerzo, ¿cierto?, luego de la muerte, sobre todo del presidente de Venezuela. Además, identificamos que tanto la reivindicación como la refundación boliviana aportan a la estabilidad política boliviana y le dan un sentido al proyecto plurinacional. Todo lo anterior se sintetiza también con la cohesión boliviana, que viene a potenciar finalmente, ¿cierto?, este loop central o este núcleo central, y a su vez también beneficia la estabilidad política boliviana. Todo este sistema se expresa en un mayor desarrollo, pero el desarrollo aún está en ciernes. Hay que ver qué es lo que va a pasar de aquí, por lo menos al 2020, al 2025. Sin embargo, hay una especie, ¿cierto?, de fuerza que proporciona la estabilidad política y que, de darse efectivamente esta refundación y la institucionalización de lo que pretende el proyecto plurinacional del gobierno de Evo Morales, finalmente tendría un impacto positivo en el desarrollo. La seguridad y defensa del Estado plurinacional también es nueva y cumple un rol fundamental apoyando también el desarrollo. Si se fijan, todas las fuerzas y tendencias van hacia allá, porque en la medida en que se logre consagrar el proyecto plurinacional con el desarrollo, efectivamente el gobierno va a verse consolidado su proyecto. Y en particular, la defensa y la seguridad plurinacional, a diferencia de lo que antiguamente se hacía en Bolivia, tiene un rol fundamental, por ejemplo, con la entrega de bonos. El gobierno ha sabido utilizar muy bien, ¿cierto?, a las Fuerzas Armadas, no solo para potenciar el desarrollo, sino que también en contra del narcotráfico, como lo veremos a continuación. Por otra parte, si vemos más en perspectiva, el continente sudamericano necesita la integración. Es una situación perentoria no solo para Bolivia, sino también, por ejemplo, para un grande como Brasil. Entonces, si lo miramos en perspectiva, Brasil también necesita una salida al Pacífico. Por eso la relación de la necesidad de salida al Pacífico hacia la necesidad de integración boliviana. Y eso, de lograrse efectivamente, estaría también siendo una fuerza que apoya al desarrollo boliviano. Sin embargo, hay ciertas tendencias a nivel interno en Bolivia que estarían haciendo un contrapeso o contrarrestando efectivamente las fuerzas y tendencias positivas que hasta ahora hemos identificado. Una de ellas es el caudillismo, que se arrastra, ¿cierto?, desde los inicios de la República Boliviana y que ha estado ahí cooptado, sobre todo en la medialuna oriental, por este nuevo proyecto de Evo Morales. El caudillismo, de darse o de flaquear un poco el gobierno, ¿cierto?, o de no darse efectivamente el proyecto plurinacional, vendría a afectar directamente la estabilidad boliviana. Por eso la fuerza, ¿cierto?, es en este sentido, la acción de la flechita en este sentido. Y de darse una mayor estabilidad boliviana, lo que hace al contrario es aplacar el caudillismo. Por eso la importancia efectivamente de potenciar la estabilidad. Asimismo, el caudillismo, al lograr, ¿cierto?, transformarse nuevamente en una fuerza presente en Bolivia, no solo afectaría la estabilidad, sino que también la lograda cohesión social interna en Bolivia. Además, el narcotráfico y el contrabando son también fuerzas que atentan contra este sistema interno que nosotros hemos identificado, principalmente atenta hacia la estabilidad política boliviana, pero también la seguridad y defensa plurinacional cumplen un rol fundamental en intentar aplacar ese narcotráfico y potenciar también el desarrollo. Si nosotros vemos en perspectiva todas estas fuerzas y tendencias, nos damos cuenta que el discurso, el desarrollo del discurso de una conciencia de poder que se ve claramente, por ejemplo, en la campaña política que desarrolló el presidente Evo Morales para su reelección, nos damos cuenta de que Bolivia hoy en día está posicionado a nivel de discurso de una manera distinta que antes. Y la forma como logra efectivamente condensar esta conciencia de poder está presente en todas estas fuerzas y tendencias que están alimentando a el desarrollo efectivo de esta fuerza que va a venir a potenciar la aspiración marítima que siempre ha existido en Bolivia y que se transforma hoy en día en la demanda que tiene Bolivia en La Haya,
Y por lo tanto, para poder comprender efectivamente por qué se genera o por qué se potencia la aspiración marítima mucho más que antes, hay que comprender las fuerzas y tendencias que están debajo. Finalmente, esta aspiración marítima, viéndolo en este contexto, efectivamente lo que realiza es que, de condensarse la aspiración marítima, lo que hace es atentar contra esta integración sudamericana, porque la condiciona. ¿Bien? Ahora bien, alejándonos un poquito de Bolivia, nos damos cuenta que, como muy bien decía el embajador Rodríguez Elizondo, hay otros actores. La situación boliviana no solo se ve potenciada por lo que pasa a nivel interno, sino que también en la relación con sus vecinos. Y en este caso, nuestra investigación, efectivamente, bastante coraje, como él lo dijo, identifica que la política exterior chilena ha sido cíclica a lo largo, sobre todo del siglo XX, ha sido ambigua, y lo que hace, en el sentido de las flechitas, es potenciar efectivamente la aspiración marítima boliviana al no darle un corte o al no efectivamente señalar una postura asertiva al respecto. Y a su vez, la acción que tiene la aspiración marítima boliviana también hace el efecto de potenciar la política ambigua, ¿cierto?, exterior chilena. Además, Perú es un factor clave. Perú realiza una política de incitación y contención en Bolivia, que lo que hace es poner aún más en duda el accionar de la política exterior chilena. Por lo tanto, Perú ejerce una especie de, o está en una posición de ventaja en este conflicto que hoy en día nos lleva a la Corte Internacional de La Haya. Toda esta situación se ve aún más dimensionada con las visiones internas divergentes que ha tenido Chile y que hoy día se expresan mucho más. En este sentido, nosotros hemos identificado que hay un pequeño grupo de la población chilena que aboga más para Bolivia, pero la particularidad de ellos es que está muy bien organizado, ¿ya?, muy bien cohesionado, por lo tanto el impacto comunicacional de ellos es mayor, se hace sentir mucho más. Y por otro lado, hay un gran porcentaje de la población, y esto también lo ratifican las últimas encuestas, ¿cierto?, realizadas, las cuales dicen no hay que ceder territorio a Bolivia. Sin embargo, la particularidad de este otro grupo de la población es que está más bien disperso, no está tan coaccionado. Por lo tanto, estas visiones divergentes internas a nivel de nuestro país, y por eso la importancia de nuestra investigación, lo que hacen es potenciar aún más la política exterior ambigua chilena, que en este sentido, ¿cierto?, se rescata el desarrollo que ha tenido sobre todo con la gestión del canciller Edgardo Muñoz, quien ha sido la voz fuerte que ha tratado de revertir esta situación, intentando dar una mayor coherencia a la política exterior. Finalmente, la disuasión en la cual nosotros Chile, ha puesto todas las cartas sobre la disuasión, y eso ha jugado a favor por un lado, pero también ha jugado en contra, como lo pueden ver aquí con las flechas de color rojo y azul. Ha jugado a favor porque nosotros confiamos efectivamente en las capacidades militares, pero ha jugado en contra porque efectivamente Bolivia ha encontrado una forma o un plan B para poder llevarnos a la Corte Internacional e intentar conseguir su aspiración marítima de una salida al Océano Pacífico. Por lo tanto, nos juega en contra el solamente visualizar la disuasión en torno a las capacidades militares y no como una acción conjunta del Estado chileno. Finalmente, colocándolo todas estas fuerzas y tendencias a nivel sudamericano, a nivel de las relaciones con los tres países y también viéndolo interno en Bolivia, nos damos cuenta que a mayor desarrollo boliviano, como síntesis, ¿cierto?, más se potencia la aspiración marítima y por lo tanto ellos efectivamente tendrían este poder para poder conseguir lo que quieren, que es la salida al Océano Pacífico a través del territorio chileno. El origen del título de nuestro libro es específicamente porque para poder entender la demanda marítima en La Haya o la aspiración marítima, que es el proceso macro, ¿cierto?, hay que comprenderlo como la punta del iceberg. Y esa es la analogía, ¿cierto?, que ustedes encuentran en la tapa del libro. La punta del iceberg, la demanda marítima y en su profundidad la aspiración marítima, tiene efectivamente un sinnúmero, un sistema de fuerzas y tendencias que están debajo del agua. Y la propuesta que nosotros realizamos es que el lector mire debajo del agua para comprender, intentamos hacerlo, ¿cierto?, de la manera más objetiva posible, cuáles son estas fuerzas y tendencias que están
subyaciendo a la demanda marítima y a la aspiración marítima boliviana, entendiendo a Bolivia desde adentro. Como mencionó Marjorie, dentro de las principales tendencias que van a influir en el desarrollo futuro del conflicto que Bolivia plantea a Chile está la reivindicación, la refundación y la descolonización boliviana. En este sentido, la reivindicación tiene una dirección específica, sabemos hacia dónde va, desde la perspectiva boliviana de recuperar aquel territorio que ellos consideran propio, que es la región de Antofagasta. Sin embargo, lo que es la refundación y la descolonización, nosotros no tenemos certeza hacia dónde van. Y es por esto que son la base para estructurar los escenarios que voy a describir a continuación. Por un lado está la descolonización boliviana, que se puede manifestar en un alto desarrollo, donde toda la población logra satisfacer sus necesidades básicas, y por otro lado, que este desarrollo sigue avanzando, pero no para completar y satisfacer íntegramente las necesidades, pero por sobre todo para dar satisfacción a las expectativas que la propia autoridad política ha generado en su sociedad. Por un lado, tenemos a la refundación boliviana, que se manifiesta entre dos extremos, una alta estabilidad política y una baja estabilidad política. La situación actual de Bolivia surge del cruce de estos dos extremos. Vemos que Evo Morales ha logrado lo que ningún gobernante boliviano había logrado en el pasado, esto es, lograr cohesionar efectivamente a la población boliviana y por sobre todo coaptar al histórico caudillismo al cual nos referimos antes. Asimismo, ha logrado mejorar en forma considerable el desarrollo boliviano. El discurso oficialista dice que esto es producto del modelo económico plurinacional, sin embargo, en la práctica existen algunos signos que ponen en cuestionamiento este discurso oficial y lo explica básicamente producto del boom de los commodities. El primer escenario que nosotros vemos en futuro surge del cruce de un mayor grado de desarrollo y de estabilidad política. Es por esto que tienen que suceder dos cosas para que se manifieste este escenario. Por un lado, la economía plurinacional boliviana debe demostrar ser sustentable. Y esto, como ustedes saben, se basa en la extracción de los hidrocarburos, gas natural. Y las reservas actuales bolivianas alcanzan solamente hasta el año 2025, considerando la proyección del consumo interno, más los compromisos adquiridos con Brasil y Argentina, esto de acuerdo a la documentación oficial. Por lo tanto, aquella cosa que se hablaba en el pasado de mar por gas es una ilusión y nos llama a tener cuidado de enarbolar ciertos dichos que por MOA pretenden solucionar este conflicto de manera superficial. Por otro lado, se tiene que dar una alta estabilidad política. Y para esto se tiene que institucionalizar el proyecto plurinacional, lo cual requiere necesariamente que surja un líder alternativo a Evo Morales y que este líder alternativo sea elegido democráticamente. Es así que se produce la paradoja que para que Evo Morales vea su proyecto plurinacional consolidado, necesariamente debe entregar el poder. El siguiente escenario es el Estado plurinacional en peligro. En este escenario vemos que la economía efectivamente logró ser sustentable, sin embargo el desarrollo político no sigue la misma dirección y esto sucede básicamente por una intención de Evo Morales de perpetuarse en el poder. Ya estamos viendo algunos signos al respecto en la prensa, donde busca modificar la constitución para estar por un cuarto periodo o bien en forma indefinida. Todo esto va a generar que estas fuerzas caudillistas que están coaptadas en el día de hoy a futuro comiencen a inquietarse y a generar una creciente inestabilidad política. Finalmente tenemos el Estado plurinacional fallido, que se da, la tormenta perfecta, ¿no es cierto?, por un cruce de baja estabilidad política y un menor grado de desarrollo. Nosotros creemos que este Estado plurinacional se puede dar, por un lado, porque la baja inestabilidad política arrastra al desarrollo económico alcanzado en el Estado plurinacional en peligro, materializando este escenario. Dos, en la medida que algo le pase a Evo Morales el día de mañana, en un efecto similar al que produjo Chávez cuando falleció, y
en la actualidad no hay ningún líder que lo pueda reemplazar. Y 3, en la medida que Evo Morales permanezca en el poder y sin embargo la economía no demuestre ser sustentable, por lo cual su discurso no le alcanza para sustentar su proyecto plurinacional. En estos 3 escenarios y en la situación actual es importante destacar algunos puntos. Primero, lo del poder nacional. Efectivamente, como mencionó Mayeli, hoy en día destaca especialmente el despertar de la conciencia del poder nacional boliviano. Este poder nacional que se explica básicamente por la potencia que tiene el discurso indigenista a nivel internacional y que genera adhesión. También por la adhesión que genera la victimización a la cual apela Bolivia. Asimismo, por este discurso reintegracionista, que no hace otra cosa que polarizar a la postura chileno-boliviana y a generar asimismo una cohesión al interior de Bolivia. Esta misma estabilidad interna que hasta el momento ha alcanzado Bolivia, en forma creciente, tanto lo político como lo económico, lo favorece en este despertar de su conciencia de poder nacional. Los recursos naturales también explican de buena forma esta conciencia. Y finalmente, por sobre todo, porque ellos se dan cuenta de que su ubicación geográfica condiciona de manera importante la integración sudamericana de gran parte de sus países y dada la creciente necesidad de Brasil de salir hacia el Pacífico, considerando sobre todo que parte importante de su desarrollo económico se concentra en la parte sur. Y Brasil tiene problemas estructurales para poder sacar su producción hacia los nuevos mercados emergentes. El poder nacional, nosotros vemos que en el caso de Estado plurinacional consolidado, obviamente que se va a potenciar. Y en estos dos escenarios va a tener una tendencia a la baja. En cuanto al narcotráfico, vemos que solamente en el Estado plurinacional consolidado existe la potencialidad que Bolivia tome una actitud más decidida para combatir a esta amenaza. En la actualidad, los compromisos reales del gobierno son discutibles. Nosotros creemos que esto obedece a dos motivos. Por un lado, porque Evo Morales se debe a los cocareros, y por otro lado, porque en la medida que Bolivia combate efectivamente al narcotráfico, hoy en día la economía no es capaz de reemplazar los recursos que la población obtiene por medio de contrabando. Por lo tanto, en el Estado consolidado, el gobierno boliviano podría tener la mayor herramienta para combatir efectivamente el narcotráfico y asimismo obtener una mayor cooperación internacional para hacerlo. Y en estos dos escenarios nuevamente surge que es producto de la misma inestabilidad, es la situación ideal para los grupos que realizan y producen la cocaína y la trafican, explorando los vacíos que dejan las autoridades. En cuanto a las Fuerzas Armadas, se destacó que son un pilar fundamental en el proyecto plurinacional. Esto genera que están siendo crecientemente ideologizadas. Nuevamente sucediendo algo similar a lo que está pasando con Venezuela. Nosotros creemos que en este escenario plurinacional esta ideologización va a ir acompañada de una fuerte lealtad hacia el gobierno. Sin embargo, esta ideologización acá va a tener una naciente fragmentación, producto que se va a colocar en cuestionamiento los beneficios reales del Estado plurinacional, producto de los primeros signos negativos al respecto. Y aquí directamente se va a producir una fragmentación de las Fuerzas Armadas por aquellos que se mantienen leal al proyecto plurinacional y aquellos que optan por tener una visión más del Estado. Desde la perspectiva militar, es complejo hablar de humildad a un híbrido político-militar como podría ser en estos dos escenarios. Finalmente, en cuanto a la aspiración marítima, nosotros vemos que, curiosamente, este escenario es el que presenta mayores posibilidades de lograr un acercamiento con Bolivia. Sin embargo, esto no es fácil, este es un escenario de desafío, porque si bien el mayor desarrollo y estabilidad boliviana neutraliza el mensaje y la justificación boliviana de obtener una salida armada, culpa de su subdesarrollo, al mismo tiempo en este escenario se plantea las mejores condiciones para que Bolivia desarrolle su poder nacional. Por lo tanto, puede tener la ambición
de explorar esta alternativa y de obtener sí o sí una salida marítima por territorio chileno. Por tanto, el desafío nacional es explotar la oportunidad que nos brinda este escenario y al mismo tiempo contener esta potencial intención boliviana. En cuanto a la aspiración en estos dos escenarios, vemos que va a recobrar una mayor importancia porque su significado en términos de cohesión nacional va a ser importante. Sin embargo, su operacionalización no va a ser muy acertada, producto de la misma inestabilidad y rotación de las autoridades políticas, y en ningún caso va a ser guiada en forma tan hábil y metodológica como lo mencionaba el embajador Rodríguez Elizondo, como lo hace hoy en día Evo Morales. Por lo tanto, este es un escenario de ciclo decayente y este simplemente es un escenario de fin de ciclo. ¿Qué hacemos con este escenario? Este escenario nosotros lo queremos para cooperar en la resolución del conflicto. Y en este sentido nos apoyamos en Galtung. Galtung ve a un conflicto como un triángulo de tres vértices. En la parte superior aparece la contradicción que da origen a la violencia estructural, que obviamente en este caso se da por la aspiración boliviana de obtener una salida al mar por territorio chileno. Y esto se ve alimentado desde la actitud, a través de la violencia cultural, que hoy en día ustedes saben que la población boliviana tiene esta hostilidad hacia nuestro país, producto de la creencia que nosotros somos los causantes de su subdesarrollo y por toda la carga histórica, desde la perspectiva de ellos, del territorio que perdieron. Y asimismo, hoy en día se ve alimentado por esta reivindicación que impulsa Evo Morales y que no hace otra cosa que polarizar a los dos países. Finalmente, el vértice inferior derecho está la conducta que da origen a la violencia directa. De acuerdo a Galtung, esto debería manifestarse en un conflicto armado en forma extrema. Nosotros creemos que esto no se ha dado la superioridad que Chile posee en términos de su defensa y por el efecto disuasivo que nosotros hemos tenido. Sin embargo, ha tenido el efecto negativo de que esta aspiración marítima boliviana se ha llevado hoy en día en términos concretos a través de una demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, esto es lo más visible. Bolivia también nos ataca en este sentido en forma tridimensional, no solamente en forma directa, sino también a través de la diplomacia de los pueblos. La diplomacia de los pueblos no es otra cosa que una manifestación de la diplomacia pública, es decir, donde Evo Morales busca influir a nuestra propia población para desde abajo hacia arriba presionar a las autoridades nacionales para favorecer a su demanda. Asimismo, esta diplomacia de los pueblos busca tener una amplia libertad de acción por parte de Evo Morales y su propia población para poder impulsar cualquier tipo de iniciativa sin restricción. Y finalmente está la estrategia comunicacional internacional que impulsa Evo Morales, que busca colocar a Chile como el malo de la película, el mal vecino, el que no coopera para dar solución a las necesidades bolivianas. Como vemos, hay una estrategia muy bien armada, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y en forma directa. Por tanto, como dice Galtung, para solucionar un conflicto es necesario ejercer acciones sobre los tres vértices. En la medida que nosotros concentremos nuestras acciones solamente en este vértice de la conducta, vamos a ser capaces de alcanzar solamente una paz negativa, es decir, la ausencia de un conflicto que en forma extrema se da de manera de un conflicto interestatal. Y para alcanzar una paz positiva, una paz efectiva, necesariamente debemos realizar acciones sobre el vértice de la actitud y de la contradicción. Por tanto, surge como consecuencia lógica, para solucionar el problema con Bolivia es necesario ocupar todo el poder nacional que Chile posee y todos sus instrumentos de poder nacional, llámese el factor político, diplomático, militar, cultural, dicen algunos, de acuerdo a algunas personas, de información, etc. Y en este sentido, la seguridad y la defensa puede hacer una contribución importante, que son las implicancias que yo voy a dar a continuación. La primera de ellas es reafirmar la importancia y validez de la disuasión.
el conflicto que Bolivia nos plantea es atemporal y transversal. Va a estar presente, ya estuvo presente por más de 100 años, va a seguir estando presente en 100 y 200 años más. Su solución no es inmediata. Si nosotros hacemos las acciones correctas y las hacemos de buena forma, en un escenario optimista, a lo mejor en 2 generaciones podríamos tener algunos resultados positivos. Estamos hablando de 40, 50 años. Por tanto, en este periodo intermedio, la disuasión mantiene su importancia. Sin embargo, aquí hay que destacar que esta disuasión no se puede basar única y exclusivamente en el poder militar. Debe ser vista como una disuasión moderna, actualizada, y como dije anteriormente, que explota todos los poderes todos los instrumentos del poder nacional. Por otro lado, vemos que las amenazas transnacionales van a aumentar en casi todos los escenarios, y solamente en el Estado plurinacional consolidado. Si Bolivia realiza las acciones concretas, podría disminuir. Esto tiene implicancias para nuestro territorio, dado que este narcotráfico se aumenta en Bolivia, necesariamente va a aumentar al interior de Chile, con toda la corrupción que viene asociada y con toda la inestabilidad que está escondida de la misma forma. Por tanto, nosotros vemos que en los escenarios se plantea un desafío importante para Chile porque se ve amenazado su cohesión nacional, especialmente en el norte grande. En el escenario plurinacional consolidado, esta amenaza a la cohesión nacional se da por el mayor poder de Bolivia, el mayor poder nacional, y en los 2 escenarios, el de fallido y peligro, se da básicamente por la presencia de amenazas transnacionales, llámese específicamente y principalmente el narcotráfico. Por lo tanto, desde la defensa nosotros podemos hacer contribuciones importantes al respecto. Por un lado, mantener una mayor presencia en la zona, ya sea en forma permanente a través de unidades, o bien en forma transitoria a través de patrullaje o ejercicio y otro tipo de actividades. También realizando educación cívica para potenciar el sentimiento y la identificación nacional. Seguir desarrollando actividades que contribuyen al desarrollo nacional, en el caso del ejército, lo que hace el Cuerpo Militar del Trabajo. Y asimismo seguir manteniendo una respuesta efectiva en términos de catástrofe que permita a la población sentir el apoyo efectivo del Estado de Chile cuando más lo necesita. Respecto a la inteligencia estratégica, he destacado algunos de los esfuerzos principales en los cuales se debe centrar esta actividad. Por un lado, en seguir la evolución del Estado plurinacional. Están surgiendo líderes alternativos, cómo está la exploración de nuevos recursos naturales. Es posible que Chile se transforme en un reemplazante efectivo del gas natural. ¿Cómo está el taurinismo? Esas son preguntas que la inteligencia estratégica debería estar en condiciones de satisfacer. Lo mismo monitorear la ideologización de las Fuerzas Armadas. Como mencionaba anteriormente, si nosotros nos queremos acercar a Bolivia, debemos conversar. Y desde la perspectiva de la defensa, conversar con un militar es muy fácil, pero conversar con un militar a un híbrido político-militar es muy difícil. Y asimismo, monitorear la reivindicación boliviana, porque en la medida que la reivindicación boliviana se mantenga, el conflicto se va a polarizar. Solo si esta reivindicación se logra neutralizar o tiene una tendencia a la baja, es posible acercar ambas posiciones. Todas estas acciones contribuyen a la paz negativa. Y como ya les dije, para alcanzar una resolución efectiva del conflicto hay que ejercer acciones sobre la actitud y sobre la conducta. Y en este sentido, desde la defensa, nosotros podemos contribuir de manera importante. Y una es contribuir a la confianza estratégica. Y a través de esto, y esto se puede hacer a través de distintas acciones. Por un lado, conocer de mejor forma la cultura estratégica boliviana. ¿Cómo toman los bolivianos las decisiones? ¿Qué cosas los apoyaron a ellos? En la medida que nosotros seamos capaces de colocarnos desde su perspectiva, vamos a tener mejores herramientas para lograr un diálogo efectivo. Asimismo, es posible tener una cooperación ante catástrofe. Obviamente que los escenarios nos plantean distintas amplitudes al respecto. En el escenario plurinacional consolidado, a lo mejor esta ayuda puede ser un poco más ambiciosa y podríamos, además de enviar bastimento, a lo mejor enviar ayuda especializada. Sin embargo, en el escenario plurinacional fallido y en peligro, lo más probable es que esta ayuda siempre se limite a la entrega de actividades solamente. Medidas de confianza mutua, las que existen hoy en día en el contexto del Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR, hay que darle cumplimiento.
hay que darle cumplimiento porque contribuye a la confianza y el buen entendimiento. Lo mismo, hay que explotar las instancias multilaterales. Este mismo Consejo de Defensa Sudamericano, las mismas instancias que se generan a través de la Conferencia de Ejército Americano a nivel ejército, y lo mismo a través de la conferencia respectiva a nivel Armada y Fuerza Aérea, son instancias para ir generando lazos de amistad que a futuro pueden contribuir a lograr un mejor acercamiento entre ambos países. Aquí da lo mismo si el éxito, la iniciativa que se está impulsando tiene éxito o no. Aquí el esfuerzo tiene que estar en generar lazos de conexión, de comunicación, de interlocutores válidos. Y finalmente es posible explotar las operaciones de base. No para que Chile haga algo similar al Club del Sur, como lo está haciendo con Argentina, porque sería algo utópico. Pero sí, por ejemplo, que contingente boliviano y argentino, boliviano y chileno coinciden en alguna operación de paz bajo la bandera de un tercer país, como sucedió en algún momento en Chile. Asimismo, es necesario avanzar en la generación de una estructura de seguridad multidimensional permanente, siguiendo la experiencia comparada de países como Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, de Israel, de Brasil y otros países. En la medida que nosotros no tengamos esta estructura, es muy difícil tener soluciones que aborden de manera íntegra las necesidades multidimensionales que nos plantea Bolivia. Y siempre vamos a estar reaccionando. Y además, en la medida que no tengamos esta estructura, siempre va a depender de la voluntad política de la autoridad de turno. Para que esto se institucionalice, para que la respuesta se institucionalice, es necesario generar esta estructura. Finalmente, con respecto a la soberanía territorial, la voy a desarrollar esta lámina. Aquí me gustaría destacar lo primero, tener claridad en el lenguaje que se utiliza. Ustedes saben que en la prensa, en distintas partes, aparece que las posibles soluciones de cesiones territoriales hacia Bolivia, por un lado, es un enclave con y sin soberanía. Aquí no hay enclave con y sin soberanía, es lo mismo. Entregar un enclave sin soberanía por 99 años a Bolivia, al año 100 es imposible de recuperar. Por lo tanto, aquí hay que tener claridad en el lenguaje, y si alguien ocupa el lenguaje enclave sin soberanía, hay que corregirlo. Como Chile no se puede partir en todo, algunos plantean que la mejor solución es entregar una franja al norte de la isla. Sin embargo, nuestra investigación arrojó que este es un supuesto error. Supuestamente, uno debería entregar una parte de nuestro territorio si se resuelve el conflicto de fondo. O sea, el único motivo por el cual Chile debería entregar el territorio a Bolivia, en el caso hipotético que Perú lo entregue, autorice con todas las cosas legales que ustedes saben. Pero si Chile tomara la decisión de entregar territorio a Bolivia, sería única y exclusivamente para resolver el conflicto. Y nosotros llegamos a la conclusión que una cesión de territorio al norte de Arica no va a solucionar el conflicto, al contrario, lo va a alimentar. ¿Y por qué lo va a alimentar? Primero, porque la posición boliviana no es viable. En estos 100 años Bolivia ha ido cambiando constantemente de argumento. Primero negando el tratado, luego aceptando, ahora con los derechos extraticio, siempre para obtener una salida soberana al mar. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que creer que hoy en día los argumentos bolivianos efectivamente se van a mantener en el tiempo? Segundo, porque la reivindicación boliviana no se va a contentar con una franja al norte de Arica. Única y exclusivamente se va a satisfacer con la región de Antofagasta de acuerdo a la perspectiva boliviana. Por lo tanto, una cesión de una franja al norte de Arica lo único que va a generar son nuevos conflictos. Va a generar nuevos conflictos porque va a alimentar nuevas demandas territoriales. Nos tomó un poco más de 100 años obtener una franja, sigamos insistiendo y en 100 años más vamos a recuperar Antofagasta. Asimismo, porque en la medida que se entregue esta franja, van a comenzar a surgir conflictos producto de la explotación que Bolivia haga del mar. Asimismo, porque al acercar territorio boliviano al chileno, se están acercando al mismo tiempo a las amenazas transnacionales, específicamente el narcotráfico, que Bolivia hasta la fecha no ha demostrado ser capaz de controlar. Y finalmente, porque entregar una franja no solamente es entregar esta franja de 10 kilómetros, es entregar Arica. En el norte no hay ningún accidente geográfico que separe efectivamente a la franja de Arica, o quieren construir un muro como aparece en otras realidades. No, entregar una franja es imposible controlar la influencia boliviana en Arica.
Por lo tanto, se estaría generando una suerte de frontera interior y una pérdida de la presencia del Estado de Chile. Y todo esto nos lleva, desde la perspectiva de la defensa, a preguntarnos si efectivamente la capacidad militar que hoy en día está basado en lo convencional, ¿no es cierto?, considerando que nuestros potenciales adversarios están en el norte, ¿no es cierto?, y en el noreste, va a ser insuficiente. Porque la cercanía boliviana y todo lo que ustedes saben que esto conlleva nos va a exigir a desarrollar una nueva capacidad. A modo de conclusión, entonces, la demanda marítima boliviana hoy en día es ni siquiera es la punta del iceberg que usted, o a lo mejor el gran grueso de la población nacional piensa. Puede ser considerado la punta del iceberg de la aspiración marítima boliviana, que es algo distinto. La demanda es algo específico hoy en día de la Corte Internacional de Justicia. La aspiración es esta interior boliviano, que es atemporal y transversal, y que nosotros debemos acostumbrarnos a vivir con esta demanda marítima boliviana. La resolución del conflicto es a largo plazo, no hay soluciones inmediatas. Esto, como yo dije, a lo menos va a exigir 2 generaciones en la medida que nosotros explotemos las oportunidades que estos escenarios nos presentan y al mismo tiempo seamos capaces de neutralizar las mismas vulnerabilidades. Pero estas acciones no se pueden realizar solamente desde la parte negativa, se requieren realizar acciones considerando también una paz positiva, y para esto se requiere no solamente el incremento militar, sino que también todo lo que conforman el poder nacional. Por lo tanto, todo esto exige de parte de Chile un cambio de paradigma. No estar reaccionando a lo que dice Bolivia, no basarse en una posición, la posición boliviana, porque saben que en una negociación, si se sigue el modelo de Harvard, ¿no es cierto?, todo parte de una posición, y aquí hay que realizar un trabajo para tratar de encontrar los intereses comunes. Para Chile, entregar un territorio, como ya vimos, no es un interés común con Bolivia, porque va a generar nuevos conflictos. Debemos ser capaces de avanzar al respecto. Y la única forma de hacerlo es tener una mirada estratégica que mire los intereses nacionales, también los intereses bolivianos, y que sea una solución efectiva y que brinde estabilidad. Finalmente, quisiera agradecer al tremendo equipo de investigadores que tengo la suerte de contar al interior del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra. Es un equipo de investigadores multidisciplinarios, a toda prueba, con gran profesionalismo, con gran lealtad, que sabe trabajar bajo mucha presión y sin el cual este libro, esta investigación que nosotros creemos que es un aporte real al conflicto que Bolivia nos presenta, va a ser un aporte. Asimismo, quisiera agradecer a Nicolás Harvey y al señor Ángel Soto por la responsabilidad que ellos tuvieron en la elaboración de la revista de ensayos militares que previamente presentó Nicolás. Es un trabajo excelente, también demandó mucho trabajo, mucho profesionalismo, mucha dedicación, y esperamos de aquí a 2 años a poder tenerla indexada como él mencionó. Finalmente, para terminar mis palabras, los invito a ustedes hoy día a retirar una copia del libro. Sin embargo, este libro es descargable desde nuestra página web en forma gratuita, por tanto, y les voy a pedir que ustedes difundan esta opción que existe a través de nuestra página web para poder difundir los contenidos de nuestra investigación. Muchas gracias.